Hola, antes de empezar deberemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué aprender inglés? ¿Por qué este idioma específicamente? ¿Y por qué ahora? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Estamos en la era de la globalización, lo cual quiere decir que la información cambia constantemente y viaja de manera muy rápida. ¿Y en qué idioma viaja esta información? Correcto, en inglés. Si ustedes han dado cuenta, ya no se toma la molestia de traducir los instructivos a todos los idiomas que existen en el mundo. Aprender inglés será como actualizar nuestro software y nos permitirá ser más competitivos en esta nueva era. Soy Oscar Méndez y tengo más de 10 años de experiencia en el mundo laboral comercial para empresas multinacionales. Y en este espacio voy a compartirte todos mis conocimientos de cómo aprendí este idioma, entendiendo los conceptos básicos. Bienvenidos a Inglés para Dummies. Solo aprender inglés no es suficiente. Ahora, no me malinterpretes. Aprender un nuevo idioma, en este caso el inglés, te abre las puertas literalmente y vas a tener oportunidades laborales que no se le brindan a las demás personas. Sin embargo, no es suficiente. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos de tus contactos son administradores? ¿O cuántos de tus contactos son ingenieros o contadores o profesionales de cualquier tipo? Yo creo que bastantes, ¿verdad? Sin embargo, cambiemos un poquito ahora la pregunta. ¿Cuántos de esos contactos son profesionales bilingües? Yo creo que la lista que tenías en la cabeza se redujo a un número muy cercano a cero, ¿cierto? Ser profesional está bien, pero ser profesional bilingüe está mejor. Date el gusto de ser la mejor versión de ti mismo. No solamente seas profesional y no solamente seas bilingüe, porque en el mundo tan competitivo en el que vivimos, ninguna de las dos cosas por sí sola será suficiente. Existirán dos clases de estudiantes habitando dentro de ti. El primero verá todos los videos de esta plataforma, entenderá los conceptos que te voy a enseñar y al final acumulará valiosas horas de información. Pero el segundo estudiante, que espero que seas tú, no solamente verá los videos, sino que además se interesará por la información que allí están. Y cuando yo termine de compartir lo que tengo para compartirte, va a usar toda esta información y la va a poner en práctica. Porque si la información que vamos a ver aquí no sale de esta plataforma, todo el tiempo que invertiste viendo estos videos va a ser desperdiciado. Así que ya basta de introducciones y empecemos. Primero lo primero, esto no es matemáticas. Estamos aprendiendo un nuevo idioma, lo cual quiere decir que hay muchas respuestas correctas para una sola pregunta, o hay muchas maneras de interpretar una misma idea. Yo recuerdo muy bien que cuando estaba en el colegio, mi asignatura favorita no era ni matemáticas ni español. Sin embargo, yo aprendí a sumar y restar y a leer y a escribir, al igual que todos. Pero ¿por qué no salimos del colegio bilingües entonces? Si nos lo enseñaron en nuestra etapa clave de aprendizaje. Estoy totalmente convencido que te lo enseñaron, así como a mí, por medio de fórmulas y por medio de estructuras memorizadas. Pero así no es como debe funcionar o cómo se debe abordar un nuevo lenguaje. Tenemos que empezar a pensar en inglés o tenemos que aprender a pensar en inglés. Y tú puedes decir, pensar en inglés, pero si yo soy latino y yo pienso en español, no pasa nada. Ten esa idea en la cabeza, tenla muy presente y muy pronto me darás la razón. ¿Recuerdas lo de pensar en inglés? Lo acabamos de hablar, ¿cierto? Bueno, aquí viene el primer ejercicio que quiero que hagas. Vas a hacer lo que a ti más te gusta. ¿Estás viendo una serie en Netflix? Bueno, pues sigue viéndola, pero esta vez con el audio en inglés y con los subtítulos en español. No tienes que entender nada, nos estamos familiarizando, pero presta atención extra a cómo los personajes se expresan. ¿Te gusta escuchar música mientras conduces o mientras trabajas o mientras estudias? Bueno, pues cambia un poquito tu playlist y pon canciones en inglés. No tiene que ser la típica balada americana. Pueden ser las canciones que tú escuchas por gusto y no por obligación.
Intenta tararear al ritmo de la música, no importa que no entiendas la letra, no importa que no entiendas lo que estás cantando, simplemente nos estamos familiarizando. O de pronto eres como yo, que ves tutoriales de todo tipo, hasta de cómo hacerte el nudo de una corbata. Bueno, pues esta vez vas a ver ese tutorial en inglés y te vas a obligar a entender lo que están hablando, así sea prestando atención al lenguaje corporal. Te aseguro que haciendo este ejercicio por lo menos una vez al día, cuando empecemos a ver los aspectos técnicos y conceptos básicos de este idioma, los espacios en blanco de tu mente se van a empezar a llenar de partículas de lo que yo denomino pensar en inglés. Vamos a empezar desde cero. Pronouns. Igual que en español, en inglés también tenemos yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Y son I, you, he, she, it, we, you y they. Lo primero a tener en cuenta es que I es yo y se denomina la primera persona. You es tú y se denomina la segunda persona. He es él, she es ella y it es eso. Y los vamos a entender como la tercera persona. Ahora, we es nosotros, you es ustedes y they es ellos. Y vamos a entender a estos como la primera, segunda y tercera persona plural respectivamente. Quiero que pienses en la tercera persona singular, es decir, he, she y it como los pronombres especiales. Hay reglas y excepciones que únicamente aplican para ellos, y mientras vamos a avanzar, te vas a alegrar de haberlos tenido en un concepto diferente del resto de los pronombres. El contexto lo es todo en inglés. Acabamos de ver el primer tema y ya tenemos varias dudas. Lo primero que notamos cuando vemos los pronombres es que you es tú, pero entonces ¿cómo se dice usted o vos? Y además, ¿cómo es posible que you sea tú y ustedes a la vez? La respuesta corta es contexto. Y sucede que en este idioma las palabras se reciclan muchísimo. Tú puedes usar las mismas palabras, pero en distintas situaciones, solamente si les cambiamos el contexto. Por plasmar un ejemplo, supongamos que estamos en una reunión solamente tú y yo, y uso you para referirme a ti. La lógica de ese contexto me va a decir que you significa tú, no hay nadie más en la reunión. Luego, you significa tú, así de simple. Pero luego tenemos otra reunión donde estoy contigo y otras 15 personas más. Y me refiero a ustedes con el mismo you. Ahora, el contexto cambió, por lo tanto la definición también cambia. En este caso, you será ustedes. Lo mismo pasa cuando queremos saber cuándo you significa tú y cuándo you significa ustedes. Si tengo una conversación formal con una autoridad, por ejemplo, en ese caso you significará usted. Pero luego, si tengo una conversación con un amigo o un familiar sobre un tema que no es tan formal, en ese caso you significará tú. Y eso es algo que quiero que tú tengas muy claro, y es la diferencia de los sistemas operativos entre el inglés y el español. En el inglés, el sistema operativo apela mucho más al sentido común y a la lógica, para que adaptes las definiciones de cada palabra dependiendo de la situación en la que la estás usando. Nouns. Cada vez que mencione esta palabra me estaré refiriendo a los sustantivos, el nombre que se le da a las cosas, como la lluvia, el mar, el nombre de un pueblo o el nombre de un deporte o simplemente el nombre de cualquier cosa. Adjectives. Si te pido un adjective es porque estaré esperando una cualidad que pueda definir al noun. Puede ser cualquier tipo de cualidad, como alto, bajo, bonito o feo. Las hay un poco más abstractas, como por ejemplo misericordia, compromiso o lealtad, cualidades que van más allá de los rasgos físicos. La estructura correcta en inglés es primero usar el adjective, la cualidad que describe el noun,
que va a continuación. Es decir, para decir profesor genial, primero tendremos el adjective, que en este caso es great, y luego professor, y nos quedará great professor, es decir, adjective más el noun, solamente en este orden puede funcionar. Si yo te pido que digas carro rojo en inglés, entendiendo que carro es car y rojo es red, ¿cómo lo escribirías? Si dijiste red car, es que estás listo para avanzar al siguiente nivel. Uno de los principales problemas para aprender español son los artículos, porque resulta que los nouns en nuestro idioma tienen género. Por ejemplo, el edificio es masculino y accedemos a él por la puerta, que es femenino. La lluvia es femenino, pero el aguacero es masculino. El agua es masculino, pero su forma en plural es femenina. Las aguas. Y todo esto responde a una serie de reglas que son muy difíciles de aprender. Afortunadamente en inglés eso no existe. Vamos a ver los articles o artículos. El article de sirve para cualquier noun porque los géneros en inglés no existen. Podemos decir the red car siendo de un artículo masculino por su traducción, el carro rojo. Como también podemos decir the red house, donde the es un artículo femenino en español, por la casa roja. ¿Y qué pasa con nouns en plural? No pasa nada, también usamos el mismo the. The cars para los carros o the houses para las casas. The se convierte en el único artículo en inglés de los nouns definidos, sean masculinos, femeninos, plurales o singulares. El article de sirve para cualquier noun, porque en inglés las cosas no tienen género. Podemos decir the red car siendo de un artículo masculino en español por su traducción, el carro rojo. Como también podemos decir the red house, donde the es un artículo femenino en español, por la casa roja. ¿Y qué pasa con nouns en plural? No pasa nada, también usamos el mismo the. The cars para los carros o the houses para las casas. The se convierte en el único artículo en inglés de los nouns definidos, sean masculinos o femeninos, singulares o plurales. ¿Qué hay de los nouns indefinidos como un o una, alguno o alguna? Para esos vamos a usar a. A car es un carro y a house es una casa. Solamente vamos a tener en cuenta una excepción. Cuando el noun que sucede el article empiece por una vocal, vamos a agregar una N a nuestra A. Para decir una sombrilla, por ejemplo, no vamos a decir a umbrella, sino an umbrella. Y cuando vayamos a referirnos a cosas indefinidas de manera plural, es decir, unos o unas o algunos o algunas, usamos simplemente some, como some persons o some workers. Y ya, esos son los únicos articles en inglés, de, a, con la excepción que ya conocemos, y some. Hi, do you speak English? ¿Te suena familiar esta frase cuando aplicas a una oferta de trabajo y cuando te hacen esa pregunta no sabes qué responder? Todos hemos pasado por esta situación, pero tranquilos, que con la nueva metodología disruptiva del aprendizaje que te voy a enseñar, vas a poder desenvolverte en un mundo laboral y conseguir ese trabajo con el que siempre has soñado. Take it easy, tómalo con calma e inscríbete ahora. Hola, bienvenidos a la formación del proceso de calidad 2.0. Mi nombre es Melanie Cubides. Y el mío es Daniela Castro y somos del área de formación de eficiencia operativa aquí en Blue Harmon. Calidad 2.0 es la evolución de nuestro antiguo proceso de calidad, donde será aplicado en forma transversal a campañas existentes como a campañas nuevas, donde desarrollamos un flujo adecuado para detectar oportunidades de mejora y afectaciones hacia nuestro cliente contratante, usuarios, cumplimiento regulatorio y errores no críticos. Como bien lo mencioné anteriormente,
Calidad 2.0 es la evolución a nuestro antiguo modelo de calidad. Y a continuación te mostraré cómo funciona. Inicialmente realizaremos una calibración en compañía de los coordinadores. Esta se realizará de forma aleatoria y cada 15 días, con el fin de que todos sepamos el proceso del monitoreo de calidad. Asimismo, identificando los puntos claros a evaluar y qué tan calibrados estamos. De no estar calibrados, volveremos a repetir el ejercicio nuevamente hasta que todos los participantes demos con la misma calificación. En el monitoreo de calidad se realizarán escuchas offline y online. Esto quiere decir que se audita en vivo y asimismo con grabaciones guardadas y aleatoriamente, también con las listas de enfoque. Posterior a esto, se realiza el registro del monitoreo por medio del formulario de calidad, allí calificando según cada atributo afectado, identificando si es actitud con C o aptitud con P. Y te estarás preguntando cuál es la diferencia. Aptitud es la capacidad que se puede mejorar con formación. Y actitud es el comportamiento que va ligado a la iniciativa y al querer hacer del asesor. Ya entendiendo esto, de ser aptitud, se organiza una capacitación con el área de formación, de acuerdo a los atributos afectados en la llamada y asimismo reforzando habilidades, con el fin de que no sea reiterativo. De ser actitud, se realizará un feedback por parte del asesor, coordinador y formación, pactando firma de compromiso. Posterior a esto se realizará seguimiento y evaluación por medio del coordinador. ¿Y cómo podemos hacerle seguimiento a estas personas? Haciendo la revisión de los siguientes informes. Inicialmente nos encontramos con el CMI. Aquí nos encontraremos con el resumen general por parte de calidad para cada equipo. Mesa de comandos. Aquí podemos encontrar a detalle estadísticas y resultados sobre cada asesor. Partituras. Aquí segmentamos los cuartiles dependiendo de los resultados de cada asesor. Estas partituras sirven para que el coordinador pueda realizar una escucha en específico sobre algún asesor o sobre sus asesores que están en lista de enfoque. ¿Y quiénes están en esa lista de enfoque? Los asesores con bajo rendimiento. Ya identificando eso, realizaremos un análisis de situación sujeto a un seguimiento a esos casos puntuales. Y posterior a eso se realizará una toma de decisiones. En el mundo comercial estamos compitiendo constantemente en brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Con Calidad 2.0 pretendemos llegar a los más altos niveles de calidad vistos y accionados en el contact center, de tal manera que nuestro usuario final se vea beneficiado en experiencia, producto y proceso dentro de la gestión. Asimismo, nosotros como empresa, crecer en clientes y convertirnos en el mejor contact center brindando mejores experiencias. Es importante que puedas aprender el proceso correcto para brindar la mejor experiencia. Y es por esto que hemos creado la matriz de calidad 2.0. Esta matriz se va a dividir en 4 tipos de errores. 3 son críticos y 1 no crítico. Empezamos por el PEC-NEG, precisión, error, crítico, negocio. Acá se ve afectado directamente el negocio, en pocas palabras, nuestro cliente contratante. En el PEC-NEG entramos a evaluar lo siguiente. Primero, saludo e identificación. Acá debes hablar con empatía, identificándote con nombre propio y el del cliente contratante. Segundo, velocidad para contestar la llamada. Debes responder de manera óptima en un máximo de 5 segundos. Tercero, llamada empática, asertiva y con interés. Debes ser empático utilizando la comunicación asertiva para generar mayor interés en toda la llamada. Cuarto, explicas de manera correcta y didáctica la información. Debe ser eficaz y transparente al brindar la información a nuestro usuario final. Quinto, manejo de objeciones. Debes rebatir como mínimo 3 veces las objeciones del cliente, sin dejar a un lado que siempre debes rebatir la objeción real de nuestro usuario final. Sexto, generas necesidades a nuestro cliente. Tras una correcta perfilación, debes detectar la necesidad de nuestro cliente. De lo contrario, debes creársela. Séptimo, pagos, penalidades y permanencia. Acá debes asegurar que nuestro cliente tenga muy claro el número de cuotas, los tiempos de pago, duración del programa, permanencia y posibles penalidades. Octavo, registro de la llamada. Debes registrar de manera correcta y completar los datos de nuestro usuario final. Noveno, uso de herramientas. Debes hacer un buen manejo de los aplicativos y de los equipos que te entrega nuestra compañía. Décimo, cierre de ventas. Utilizas diferentes técnicas de ventas para lograr un cierre efectivo. Onceavo, tipos de cierre de ventas. Debes realizar como mínimo un tipo de cierre de venta impuesto por nuestra compañía.
12º, información del paso a paso. Debes explicar de manera detallada cómo debe realizar el pago, diligenciamiento y envío de documentos e inicio de clases. 13º, recontacto. Si no logras tener un contacto efectivo, debes realizar un recontacto en un plazo no mayor a 7 días. Debes realizar como mínimo una llamada, dejar un mensaje en el aplicativo Sirena y si es necesario envías un correo electrónico. 14º, speech de referido. Como sabes, nuestra universidad es una gran oportunidad para las personas, así que aprovecha para pedir un referido y sobrecumplir tu meta. Continuamos con el PEC-UF, que significa precisión, error crítico, usuario final. Acá se afecta nuestro usuario final, en este caso el estudiante. En el PEC-UF entramos a evaluar lo siguiente. Primero, corte de llamada. Acá es cuando cortas la llamada cuando el cliente está hablando o cortas la llamada sin despedirte. Segundo, respuesta a dudas. Acá es cuando desarrollas la habilidad de capacidad de respuesta y resolución de problemas. Tercero, costos pecuniarios. Debes mencionarlos obligatoriamente sin enfatizar en los valores. Te los recuerdo: inglés, diplomado o seminario y derechos de grado. Cuarto, motivo de la llamada. Es importante que puedas indicar el motivo por el cual te estás comunicando. Esto es primordial para poder generar confianza en la llamada. Quinto, tiempo de espera. Infórmale al cliente que lo pondrás en espera de manera cordial y debes retomar como máximo cada 30 segundos. Sexto, ortografía y lenguaje. Debes evitar términos coloquiales y hacer uso adecuado de las tildes, comas, puntos, signos de interrogación y exclamación. Recuerda que esto es para dar una buena imagen de la universidad y de tu trabajo. Finalizamos con el tercer error crítico, que es el PEC-CUM, que significa precisión, error crítico, cumplimiento. Este se evalúa según las leyes de protección de datos de nuestro país. En el PEC-CUM entramos a evaluar lo siguiente: cumplimiento regulatorio. Debes evitar proporcionar y pedir datos sensibles, esto por regulaciones legales y la Ley de Protección de Datos. Continuamos con el atributo ENC, que significa error no crítico. En este atributo evaluaremos lo siguiente: personalización de la llamada. Debes dirigirte hacia el cliente por su nombre propio como mínimo 3 veces en la llamada. Esto con el fin de generar una muy buena experiencia al usuario. A nuestro cliente contratante y a ustedes, los colaboradores. Sí, señora, su servicio estará restablecido en las próximas 24 horas. Mi nombre, Mario Bros González. Sí, señora, a mi papá le gustaban muchísimo los videojuegos. Únete al primer diplomado de videojuegos de Latinoamérica. Inscríbete ahora. Papeles. ¿Mario qué? Mario Bros González. Como el del jueguito. Únete al primer diplomado de videojuegos de Latinoamérica. Inscríbete ahora. Sí, señor, Mario Bros González. ¿Se lo deletreo? B-R-O-S. Sí, yo lo recibo en portería. Pregunté por Mario. Mario. Únete al primer diplomado de videojuegos de Latinoamérica. Inscríbete ahora. Mario Bros González. Mario Bros González. Únete al primer diplomado de videojuegos de Latinoamérica. Inscríbete ahora. Esto no es una universidad, es una idea. La idea de estudiar diferente. La promesa que el lugar no importa. La libertad de hacerlo a tu manera. Sabemos que el mundo cambia y tú también. Esto no es educación tradicional. Es una nueva manera de estudiar, crear y soñar. Hacer de tus metas una realidad en meses.
Porque no se trata de dónde estás, sino a dónde quieres llegar. Blue Academy. Hazlo a tu manera.